Bien, muchas gracias de nuevo por estar esta mañana con nosotros. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy relevante, especialmente dentro de un contexto que ha cambiado de manera fundamental el mundo de la ciberseguridad. Yo soy Hernando Segura, voy a poner mi cámara acá. Soy el gerente general de AtiCyber. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a ver acá que tengo un mensaje. Ok, listo. Es un tema fundamentalmente relevante porque hace algunos años las soluciones en el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa giraban alrededor de la existencia o no de un antivirus. Hoy en día eso ha cambiado. El modelo a través del cual nosotros generamos esquemas de protección y de defensa han aumentado en dificultad, y el antivirus, si bien sigue siendo parte fundamental del proceso de defensa, ya dejó de ser suficiente. Entonces, lo que queremos es entender cómo ha evolucionado la tecnología de los antivirus, a dónde se dirigía y a dónde se dirige hoy en día. Con nosotros va a estar acompañándonos Alexis Vargas. Alexis es una de las autoridades más reconocidas en los temas de seguridad ofensiva. Él proviene de Akamai, en donde trabajó mucho tiempo, y hoy es uno de nuestros especialistas en ciberseguridad, y más tarde voy a dejar que él se presente cuando entre a las feminas de él. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden hacerlo en el chat y vamos a tomarnos un tiempo al final para contestarlas. Tenemos gente de muchas áreas y muchas disciplinas, entonces vamos a intentar mantener el webinar comprensible para todos, si bien tenemos algunos temas que nos parecen relevantes y de profundidad técnica, pero si alguien quiere que profundicemos, por favor, lo podemos hacer cuando quieran. Entonces, comenzamos. Bueno, ahí están nuestras direcciones de correo, la mía, hernando@aticyber.com, y la de Alexis, alex.vargas@aticyber.com. Estos somos nosotros, para los que no nos conocen en foto. Hernando Segura, el gerente general y fundador de AtiCyber, y Alex Vargas, uno de nuestros especialistas más senior en ciberdefensa. AtiCyber, tal vez como para presentarla primero, es una empresa que fue creada hace algunos años, basada en Costa Rica. Nos llamamos o queremos entendernos como la primera empresa de defensa cibernética en la región. La ciberdefensa, y vamos a entender más adelante de qué se trata la defensa cibernética, es un escalón adicional por encima de la ciberseguridad, a la cual todos nosotros estamos acostumbrados y alrededor de la cual giran todavía muchas de las soluciones de defensa de nuestros activos cibernéticos. La ciberdefensa es entonces un modelo más moderno y lo hemos heredado de algunos de nuestros aliados, fundamentalmente en Israel. Somos agnósticos de marcas y tal vez eso es un tema fundamental. Nosotros no representamos marcas ni productos, más bien intentamos ser flexibles a todos los productos que nuestras empresas clientes ya tengan internamente y tratar de diseñar una solución que los una y los conjunte a todos, y eso de inmediato tiene un retorno superior. No intentamos tratar de cambiar lo que ya haya interno en las compañías, sino intentamos aprovechar qué es lo que ya existe adentro. Entonces, nosotros nos visualizamos como una empresa basada en conocimiento. Nuestra propuesta de valor es el conocimiento que tenemos a lo interno y que podemos apoyar a nuestros clientes a crecer en el índice de madurez de ciberdefensa a lo interno. Les hablaba entonces de la diferencia fundamental entre la ciberseguridad y la ciberdefensa. La ciberseguridad tiene una premisa o un funcionamiento que habla de coloquemos los elementos para impedir ataques y accesos ilegítimos. Y eso está muy bien. Es decir, asegurémonos cibernéticamente, por eso la palabra es ciberseguridad. La mayoría de las empresas hoy en día en nuestra región basan su esquema de protección en ciberseguridad, es decir, compremos productos, adquiramos capacidades a través de licencias de hardware y de software. El resultado final de la ciberseguridad, si bien nos ha funcionado por mucho tiempo, es muy complejo, porque comenzamos a tener diferentes marcas y productos y no siempre con una visión integrada.
Parte de la responsabilidad de esto es de los proveedores de tecnología, las empresas que representan marcas y productos, lo cual está muy bien. Se requiere siempre empresas que representen marcas y productos y que sean expertas en ellos, mas, sin embargo, en muchas ocasiones hemos visto que el representante de marcas intenta convencer al cliente de que a través de esta solución resuelve todo o gran parte de sus necesidades en ciberseguridad. Entonces, al final, la eficacia es disminuida. En tanto, la ciberdefensa tiene una premisa distinta. La premisa de la ciberdefensa es: vamos a ser vulnerados. Va a haber algún atacante, puede ser interno o puede ser externo o puede ser un accidente, que va a lograr infiltrarse y va a lograr poner en riesgo nuestros activos cibernéticos. De eso habla la ciberdefensa. Por lo tanto, la disciplina de la ciberdefensa intenta poner en pie los mecanismos para mitigar el impacto de un ataque que va a ocurrir. Nosotros nos atreveríamos a confirmar que muy cerca del 100% de las empresas modernas que se han digitalizado de cierta forma han percibido o han tenido o experimentado un ataque cibernético. Por lo tanto, la ciberdefensa tiene la razón de ser. Es mitiguemos el impacto de ese ataque que ya vino o que vendrá. Muy rápidamente, y tal vez les pediría, si les interesa, que le saquen una captura de pantalla. Nosotros no intentamos hacer de esta presentación una presentación comercial, pero sí nos pareció interesante mostrarles nuestra familia de productos y servicios. Solamente voy a hablar de cuáles familias están ahí. Los servicios de emergencia y respuesta a incidentes. ATI Cyber, nuestra empresa, nació ahí. Lo primero que hicimos como empresa fue contener incidentes, es decir, conocemos de primera mano la presencia de un atacante o de un hacker a lo interno de la arquitectura de un cliente, y hemos luchado mano a mano con este cliente o con estos clientes para tratar de eliminar esa infección. Y todavía trabajamos en profundo en esta línea. En este momento tenemos 3 clientes, los cuales están siendo atacados por diferentes tipos de malware, y los estamos apoyando. Tenemos servicios de consultoría, entre ellos análisis de madurez en ciberseguridad. Podemos tercerizar especialistas para que en sus empresas tengan las capacidades que provengan de nosotros en muchos ámbitos diferentes de la ciberdefensa. Tenemos soluciones de detección y acción temprana, como por ejemplo el SOC. El SOC es, para los que no lo conocen, la solución operacional de seguridad. Es un centro a través del cual se monitorea permanentemente la arquitectura de las empresas y permite determinar si alguna observación puede ser de riesgo. Servicios de simulación, los famosos pentesting o la simulación de ataques de phishing, también lo hacemos, o simulaciones de hackeo, y un grupo de soluciones especializadas que no voy a profundizar mucho. Básicamente podemos administrarle a las empresas sus plataformas como el antivirus, como el firewall, entre otras, o soluciones de acceso seguro en la nueva filosofía que se llama Zero Trust. Es decir, no confiemos en nadie y definamos los mecanismos para que las personas entren a nuestros sistemas. Soluciones de prevención de pérdida de datos y fraude, administración y seguridad de dispositivos móviles, entre otras. Entonces, esto muy rápidamente es nuestra lista o nuestra familia de productos y servicios. Comencemos entonces con el tema de la presentación, que es cómo han evolucionado los antivirus y serán suficientes, y esa creo que es la pregunta fundamental para protegernos de un ataque. Y si la respuesta es no son suficientes, ¿qué elementos adicionales debería yo poner en la arquitectura para poder protegerme ante un ataque y poder reaccionar rápidamente? Anecdóticamente, en algunos de los clientes en los cuales nosotros hemos trabajado, que han sido por mala fortuna atacados por un hacker o por un delincuente cibernético, la primera pregunta de la gerencia general o de la junta directiva es hacia los departamentos de TI: pero ya te habíamos comprado un antivirus, ya tenías la licencia del antivirus, ¿por qué nos atacaron? Y eso me imagino que a algunos de los presentes les ha sucedido o lo han visto ocurrir. Es una consecuencia lamentable de la poca comprensión que existe en muchas ocasiones a niveles gerenciales de cómo se arquitectura o cómo se organiza un mecanismo de protección.
La premisa nuestra en esta presentación es que el antivirus es un elemento fundamental. Hoy en día lo que en el pasado se llamaba antivirus ha mutado y es mucho más grande, mas sin embargo es un elemento que forma parte de una red de procesos y soluciones de protección. Pero esa es la definición del antivirus, protección en contra de virus informáticos. Entendamos entonces qué son los virus. Un poquito de historia. Por allá de 1988, cuando la Internet estaba naciendo y comenzaba ya a tener un grupo importante de computadoras y servidores conectados, a alguien se le ocurrió que podía desarrollar una solución para contar cuántas computadoras habían conectadas a Internet. Obviamente, si alguno de ustedes se acuerda, la Internet, que nació como la Bitnet, comenzó a tener computadoras conectadas, pero nadie brindaba acceso, lo cual significa que no había forma de contar de qué tamaño era la Internet. Entonces, a una persona que de hecho era un estudiante, se le ocurrió desarrollar una pieza de software que se instalara a sí misma y luego que estaba instalada, contara, aquí estoy yo, y entonces decía que hay una computadora, y luego se copiara a otras computadoras en la red, es decir, hiciera un movimiento horizontal al resto de las otras computadoras. Y entonces contara y hubiera un centro de comando y control que recibiera esos conteos. La solución me parece muy innovadora y creativa, pero tenía un error. El software se instalaba en múltiples veces en la misma máquina. No tenía el control para determinar si ya había sido instalado, que no se volviera a instalar. Entonces, lo que sucedió es que se volvió a instalar y se volvió a instalar múltiples veces y hacía a la computadora muy lenta. Entonces, en realidad, esto fue una especie de virus. No tenía mala intención, tenía buena intención, pero era un virus porque se multiplicaba por sí mismo, y esa es una de las definiciones del virus, tanto en biología como en el mundo cibernético. Pero además, si nos ponemos a pensar, fue el primer ataque de negación de servicio. La denegación de servicio, o el DDoS, es un ataque de fuerza bruta que comienza a abrumar a las computadoras y a los servidores hasta hacerlos muy lentos y no funcionales. Bueno, como el software se instalaba y reinstalaba, logró que muchísimas computadoras en el mundo fueran afectadas y quedaran prácticamente inservibles. Se estima que afectó cerca de 6,000 computadoras, que en ese entonces, en 1988, era el 10% de toda la Internet. Entonces, eso fue, yo no sé si llamarle un virus, en realidad morfológicamente debería serlo, pero es el primer incidente en el cual un software que se multiplica y se instala a sí mismo causó un problema de tamaño global. El primer antivirus fue creado o desarrollado para luchar en contra de un virus malintencionado. Aquel virus en 1987 se llamó Jerusalén, o también se le llamó Viernes 13. De hecho, Viernes 13 fue el nombre que se le dio a una mutación o a un redesarrollo del virus inicial Jerusalén. Y el virus lo que intentaba era también meter en un ciclo infinito a las computadoras, hacerlas más lentas, pero también un año después de la infección, borrar completamente los archivos de la computadora. Entonces vean qué ingenioso, se comporta muy parecido a un virus biológico. Infecta al host, es decir, al atacado, se queda ahí calladito. Alguna gente dice que ese ciclo infinito fue un error de programación también, pero bueno, nunca lo sabremos, pero esperaba un año completo antes de borrar el archivo. Entonces lo que estaba asegurando era una extensión horizontal lo más grande posible. Y quédense con eso en la mente, porque ese es un modelo de operación bastante común todavía hoy. Las infecciones que nosotros hemos trabajado en nuestra región, en muchas ocasiones tienen lugar muchas semanas o incluso a veces meses antes de que exista la primera evidencia de que hay un ataque sucediendo. Entonces, el antivirus que se desarrolló para luchar en contra del virus Jerusalén estaba basado en la detección de la firma del virus. Como el virus es un programa, es un software, tiene una combinación de código única en sí mismo. Entonces, el antivirus buscaba en todo el almacenamiento, en este caso en los discos duros o en las cintas, si estaba presente esa combinación de caracteres o de códigos que era la firma del virus, y lo borraba todos esos segmentos. Entonces el virus ya no funcionaba. Entonces es muy importante que entendamos que en muchos casos, y todavía hay muchos antivirus que basan su esquema de detección en la firma del virus, es decir, cómo se ve
su código para tratar de desinstalarlo. Un tema que me parece muy importante es que el Foro Económico Mundial desde el 2014 incluye a los ciberataques como uno de los cinco riesgos globales más importantes. Este es un tema que ya se tornó global y es un tema que es tema de conversación para todas las empresas, porque ya es un riesgo que está siendo presente para todos nosotros. En Latinoamérica, los ataques han crecido permanentemente de manera muy rápida y una de las razones fundamentales es que los desarrolladores de software malicioso nos utilizan como su patio de juegos. Hacen el testing de sus aplicaciones en Latinoamérica porque obviamente somos menos sofisticados en luchar en contra de ellos y además no tenemos capacidades de perseguir a los atacantes en otros países, en China o en Rusia o en donde fuera. Entonces aquí prueban los ataques que luego los utilizarán en Europa o en Estados Unidos o en otros países. Entonces Latinoamérica está en riesgo mucho mayor comparado con otros países. Y esta filmina, que yo la he presentado en algunas otras reuniones, por lo tanto no la voy a profundizar mucho, muestra por qué sucede esto. La superficie de ataque se expande. Hay capacidades más grandes de atacar ya no solamente las computadoras, sino también las redes, la nube, a nosotros los usuarios, a los celulares y dispositivos móviles, a los sensores del Internet de las cosas. Todo puede ser atacado. Quienes nos atacan cada vez tienen más motivación porque hay mucha información o mucho dinero que pueden obtener de las empresas y además tienen financiamiento. Hay países y naciones que le brindan fondos a las empresas delincuentes para que puedan atacar empresas en otros países y obtener divisas de parte de esas otras empresas. Y el tipo de ataques cada vez son más creativos y sofisticados. De todo este tipo, Alex nos va a hablar más adelante de los tipos de ataques que hay. Yo quiero hablar un poco del spear phishing, que es un phishing, como ustedes saben, es un correo malicioso que intenta aparentar ser legítimo. Pero el spear phishing es una capacidad que los atacantes han desarrollado de darle seguimiento a una persona VIP en la empresa, digamos al gerente general, entender cómo se comporta, qué tipos de correos manda, cómo los redacta y después de un tiempo, que pueden ser algunos meses, suplantar su identidad en el correo electrónico y mandar un correo, por ejemplo, a una persona de finanzas pidiéndole una transferencia urgente para un proveedor en una cuenta específica que obviamente no es la del proveedor. Lo hemos visto pasar en Costa Rica en diversas ocasiones. En este momento estamos trabajando con un cliente que ha tenido ataques de spear phishing desde hace cerca de un año y en varias ocasiones han tratado de obtener fondos de parte del Departamento de Finanzas. Y la razón por la cual esto ocurre, está a la derecha de la filmina, es porque todo se vende. Números de tarjeta de crédito, cuentas de iCloud, de cloud, registros de pacientes en hospitales. Podemos comprar malware diseñado a la medida, podemos contratar software de ataque de denegación de servicio. Todo esto está a la venta y creciendo permanentemente. El proceso de infección, y esta es una de mis últimas filminas antes de darle la palabra a Alex, es también interesante de conocer. Uno piensa que cuando hay un virus o un malware o un ransomware en nuestra empresa, fue que alguien llevó el software, digamos, en una llave maya, en un pendrive, o abrió un archivo que provenía de un correo y se instaló. Es un poco más complicado. Lo primero que ocurre es que en la empresa, en una computadora, se instala un downloader. Un downloader es eso, un descargador. Es una pieza de software muy pequeña, en muchas ocasiones indetectable para las soluciones de protección como el antivirus. Y cuando se instala, pone a disposición de los compradores esa brecha. ¿Dónde la vende? En la red oscura. Indica, yo tengo acceso a la empresa A, B o C. Si alguien quiere aprovechar mi acceso, me paga. Entonces, los compradores, que son en realidad los que fabrican el malware, compran ese acceso. Cuando lo compraron en la red oscura, inoculan código malicioso, que puede ser un malware o un spyware, puede ser un virus de muchos tipos. Y como eso estaba a la venta, en algunas ocasiones lo hemos visto que hay varios compradores. Entonces la empresa termina teniendo varias cepas diferentes de código malicioso a lo interno. Una vez que ese código está instalado, se comunica con su centro de comando y control y se activa y comienza el ataque. Este proceso
puede llevar varias semanas o incluso meses, lo cual significa que podemos estar ya infectados, incluso por un downloader, y no habernos dado cuenta. Entonces, el proceso de respaldos, también lo hemos visto, resulta que también está infectado. Entonces, cuando el ataque se manifiesta, una de las primeras soluciones es traigamos nuestro respaldo. Resulta que estos respaldos ya tenían el downloader dentro de los sistemas y de las bases de datos, de los códigos en general, de los archivos. Y entonces lo que estamos haciendo es trayendo de nuevo la infección y resulta ser recurrente. Entonces es un dolor de cabeza, es muy difícil de eliminar. Hay tácticas que hay que tomar en cuenta para eliminarlo, pero ese es el proceso que sigue instalación. Y finalmente, el número 7, la venta de coordenadas de la víctima. Cuando la víctima pagó o fue muy fácil de infectar o se comportó de cierta forma, toda esa información también se pone a la venta y hay interesados que la compran con el objetivo de atacar nuevamente a esta empresa. Por eso, las empresas que pagan por un ransomware entran nuevamente en riesgo porque se venden las bases de datos de las empresas pagadoras. Hay un porcentaje muy alto de probabilidad de que una empresa que ya pagó por liberarse de un ransomware vuelva a ser atacada porque esta información ya se vende. Es un mercado de delincuentes. Entonces, finalizando esto, quiero darle la palabra a Alex, tal vez Alex, para que se presente y nos hable ya más en profundo de cómo se ven estos virus o estas amenazas y por lo tanto cómo debemos reaccionar desde la perspectiva de la protección y la contención cuando estamos trabajando en esa área dentro de las empresas. Entonces, adelante Alex, yo continúo pasando las filminas. Muy buenos días. Sí, como mencionaba don Hernando, voy a intentar de encender mi video, pero no lo logro. Me dice que no puedo. Entonces ahí sí más bien me pueden ayudar con el video para que... Vamos a ver. ¿Ya mismo? Ok. Adelante, Alex. Listo. Ahora sí. Muy buenos días. Sí, como hablaba Hernando justamente acerca de la evolución de los virus, los malware en general. Inicialmente voy a presentarme. Mi nombre es Alex Vargas. Soy un experto en ciberseguridad, experiencia en este campo, aproximadamente 14 años de trabajar en diferentes compañías. He visto muchos casos de infecciones de malware, desde los más pequeños hasta los más grandes, se podría decir. Y mi experiencia como arquitecto en soluciones también me ha ayudado mucho a detectar de dónde provienen ese tipo de malware, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que lo crean? ¿Cómo atacan? ¿Cuáles son los vectores de ataque? Y justamente qué métodos, técnicas, tácticas y procedimientos, como se conoce usualmente en el campo, son los que utilizan. Originalmente el malware, como lo mencionaba don Hernando, ha tenido una evolución en la historia bastante alta y debido a la evolución del malware es que así ha evolucionado los sistemas también de protección, porque no podemos quedarnos con el antivirus de hace 20 años, no podemos quedarnos con el anti-malware de hace 5 años y prácticamente las casas de ventas de ese tipo, por ejemplo, llámese Kaspersky, Symantec, McAfee, Bitdefender, CrowdStrike, y inclusive hay muchas nuevas opciones en el mercado que nos permiten justamente escoger cuál es la mejor, el mejor EDR, como se conoce. Entonces, han tenido una evolución muy abrupta, por decirlo así, muy drástica, en términos de que justamente el malware que se conoce cada día evoluciona más. Se hablan estadísticas a nivel de Latinoamérica, que tal vez nos importa mucho, ¿verdad? Saber cómo estamos a nivel de la región, no solamente a nivel país, que también es algo muy importante, sino también a nivel de la región. Hablamos de Colombia, Perú, Chile, México y Centroamérica también. Y Costa Rica no se queda atrás. Costa Rica también ha sido víctima en los últimos meses, inclusive años, de ataques bastante conocidos, ¿verdad? Inclusive hasta en noticias, hasta en medios, donde realmente se puede ver un avance también como perfiles, ¿verdad? De nuestro país, ¿verdad? Donde somos prácticamente un objetivo bastante grande para los ciberdelincuentes. Entonces, una de las características más importantes para ya entrar en contexto con la presentación son los tipos de malware.
¿Y a qué se deben los tipos de malware? Justamente, como mencioné, es una evolución. El malware inicialmente empezó con un virus, ¿verdad? Un virus que lo que hacía era replicarse entre la computadora, como lo dice la palabra virus, como cualquier otro virus, ocupa de un agente o una computadora para poder subsistir. Pero hoy en día hablamos no solamente de virus, hablamos de APTs, que son amenazas de tipo persistente. En este caso, este grupo, por ejemplo, el grupo Maze, los grupos en China, los grupos Panda, los grupos que existen en todo lo que es el globo, ¿verdad? Existen diferentes grupos ya grandes, por decirlo así, con bastante coordinación, planificación, con mucho dinero, que realizan este tipo de ataques. Hablamos, por ejemplo, del malware que acaba de suceder no hace menos de unos meses en Estados Unidos, que se considera uno de los ataques más grandes, el ataque a Colonia, ¿verdad? Que inclusive impactó el precio del petróleo, el precio del gas en Estados Unidos. Hablamos también a nivel local un poco del tema de Abaddon. Abaddon ha sido uno de los ransomware más persistentes en área latinoamericana, atacando bancos en Chile, atacando aquí varias compañías también. Justamente nosotros, como ATI, hemos trabajado en la desinfección de este Abaddon exitosamente, por dicha. Y también, bueno, la semana pasada, si no me equivoco, atacó en México a una de las grandes instituciones como era la Lotería Nacional de México, este tipo de malware llamado Abaddon. Existen diferentes tipos de malware, no solamente el ransomware, no solamente las amenazas persistentes, sino que existen también otras que son muy difíciles de detectar, como son los día cero, ¿verdad? Los zero days, como se conoce, son malware que justamente no hay una firma, no hay una heurística, no hay un machine learning que lo pueda detectar, pero que sí podría ser detectado, inclusive con comportamientos, pero a veces es bastante complicado porque las personas que lo diseñan, los grupos que lo diseñan, lo hacen justamente para que sea indetectable, para que esté volando debajo del radar de todo lo que son los sistemas de detección. Justamente los zero days se conjuntan con ransomware, ¿verdad? Entonces pueden crear hasta un ransomware que no existía previamente y puede atacar compañías muy grandes. Casos como, por ejemplo, de zero days, lo que pasó justamente con FireEye, con SolarWinds el año pasado, considerado el ataque más grande del año pasado, de SolarWinds. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las noticias a finales del año pasado, 2020, se hablaba de que SolarWinds había sido impactado en más de 200,000 endpoints de su solución, ¿verdad? Con un ataque de día cero, justamente que fue diseñado por un grupo específicamente para atacar el gobierno de Estados Unidos. Entonces todavía sigue en investigación, es un tema bastante amplio, pero esos son los tipos de ataques que son más evolucionados, que existe mucho dinero por detrás y que existen grupos de hackers también intentando vulnerar, digamos, ese tipo de aplicaciones para poder perpetrar un ataque de mayor impacto. Gusanos, hoy hablamos de gusanos muy famosos, por ejemplo, en compañías que son muy grandes, el famoso Eternal Blue, ¿verdad? O los famosos IoT, dispositivos que hoy en día tenemos en la casa, tenemos cámaras, tenemos celulares, tenemos tablets, todo está conectado a internet, existen gusanos que se mueven a través de la red y que usualmente ese tipo de gusano tiene esa característica de propagarse y moverse a través de la red por puertos ya conocidos o por vulnerabilidades que ya existen en ese tipo de dispositivos. Los coin miners vienen creciendo mucho, a pesar de que sabemos que se ha regulado mucho el tema de los coin miners, pero siguen siendo un vector de ataque bastante fuerte. Hoy en día, los coin miners son un tipo de malware que lo que hace es tomar su máquina y poder utilizar los recursos de su máquina para minar alguna criptomoneda. Usualmente la moneda que se mina o que se logra generar a través de los coin miners es una moneda que se llama Monero. Debido a las características de Monero, a que es una moneda bastante anónima, digamos, la característica del blockchain de Monero es que da anonimato, entonces se utiliza mucho para poder minar ese tipo de moneda, porque no se va a saber quién es justamente la persona que está detrás de ese wallet, ¿verdad? Inclusive en cualquier otra criptomoneda, llámese Bitcoin, Ethereum, Litecoin o el mismo Doge, va a costar un poco hacer ese análisis, pero sí se puede recuperar lo que es el dinero, inclusive si hubo algún tipo de extorsión, pero con Monero es bastante complicado. Se ha dado un crecimiento los coin miners. ¿Cómo funcionan? Bueno, los coin miners inyectan un tipo de JavaScript. Eso es un código que se inyecta en los browsers a través de un wallet que se llama CoinHive, ¿verdad? Y lo que hace es justamente tomar posesión de su CPU, tomar posesión de su memoria sin que usted lo note, sin que usted se dé cuenta. Usted nada más va a notar en su celular
que se calienta, en su computadora se va a poner más lenta y prácticamente le extrae la información. Eso sucede en granjas de computadoras, llámese colegios, universidades grandes, ¿verdad? O empresas que tienen muchas computadoras y que justamente un coin miner puede hacer, por decirlo así, una fiesta y empezar a minar con los recursos de procesamiento de CPU. No hablamos de tarjetas gráficas, que es lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo dice, bueno, es que ahora todo el mundo mina con tarjeta gráfica. No, los coin miners buscan procesamiento de CPU, buscan procesamiento de memoria más que todo. Y otros de los malwares, o tal vez de los agentes que inyectan más malware, son los botnets. Detrás de un botnet hay un grupo organizado. Detrás de un botnet hay alguien, ¿verdad? Entonces, usualmente los botnets andan buscando, andan escaneando todo lo que es el Internet con diferentes escaneadores, llamemos Masscan, Zmap, Censys, Shodan, que son motores de búsqueda, puede encontrar vulnerabilidades en diferentes tipos de dispositivos. Igual las cámaras, los dispositivos IoT, todo lo que son celulares se pueden escanear de alguna u otra forma. Los botnets tratan de inyectar su código para poder poseer o para poder crear un ejército de dispositivos y luego hacer un ataque, ¿verdad? Entonces inyectan un malware ya conocido, inyectan un malware que compran e inclusive se ha notado en ahí web que se contratan hackers para desarrollar código, ¿verdad? Tipo malware. No necesariamente hackers, sino cibercriminales que trabajan del lado oscuro, por decirlo así, que lo que hacen es desarrollar código y se lo venden, ¿verdad? Entonces ya prácticamente se volvió también hasta un tema de recurso humano, ¿verdad? Ya el trabajar creando malware ya dejó de ser algo tan oscuro de un muchacho que está ahí en una azotea con una capucha oscura, con 3 monitores, ¿verdad? Y que nadie sabe quién es. Ya realmente puede ser cualquier persona que ande caminando, que ande tomándose un café, que esté con nosotros y que durante el día esté trabajando en una compañía de seguridad y en la noche lo que hace es desarrollar código malicioso, ¿verdad? Entonces también se ha vuelto un mercado bastante bueno a nivel de lo que es pago para lo que es desarrollo de malware y para venderlo ya inclusive en redes indexadas, llamemos no en la web, sino una red común y corriente. Entonces tenemos todo ese panorama, tenemos todo ese tipo de amenazas, por decirlo así, y tenemos también los agentes amenazadores, que en este caso son todo ese grupo organizado. ¿Qué viene también? Ransomware. Bueno, ransomware ya creo que todos lo conocemos, es una palabra bastante ya común dentro de nuestro diccionario de cyber. El ransomware tiene una modalidad bastante avanzada. Ahora el ransomware no es el ransomware de hace 3 años, no es el ransomware de hace 5 años. Tenemos ahora un ransomware más extorsivo, por decirlo así. Hay una ciberextorsión detrás del ransomware y también igual, o sea, la modalidad del ransomware es encriptar, cifrar los datos y luego cobro por un fee, por una cuota que me tienen que pagar en alguna criptomoneda, llámese Monero, llámese Bitcoin, ¿verdad? Usualmente es Monero, como le pasó a Apple. A Apple estaban reclamando $50 millones no hace menos de 3 meses por un robo, por un ransomware que tuvo, ¿verdad? Y le estaban justamente diciendo que si no pagaba en Monero, le iban a mostrar los datos. Ese es el tipo ahora de dualidad que existe a manera del ransomware. El ransomware se comporta tanto para cifrar datos y al mismo tiempo extrae la información para luego postearla en sitios públicos. ¿Qué sitios públicos? Foros, inclusive lo pueden postear en alguna página web, ¿verdad? Que todo el mundo se dé cuenta sobre sus datos, sobre la información, reputación. Aquí en Costa Rica hubo un tema también con el robo de datos de un banco acá, con el tema de Maze, que fue muy popular, y algo así muy parecido en realidad es el funcionamiento actual de lo que son los agentes que manejan ese tipo de ransomware. Con esto vemos un panorama bastante, tal vez no alentador, por decirlo así, porque a través de los últimos año y medio, si hablamos a nivel regional, ha crecido bastante por el tema de la pandemia. El tema de la pandemia no ha mejorado, ni ha disminuido, ni ha atenuado de ninguna forma, más bien al contrario. Es totalmente, es inversamente proporcional el tiempo de la pandemia al crecimiento del ransomware, porque realmente el ransomware ha crecido más, el malware ha crecido más en general. Entonces es una época también para estar bien protegidos y para darnos cuenta cuál es el panorama de amenazas. Adelante, Hernando, si quieren vamos a la otra. Aquí estoy, espérenme un segundito que no me pasa la firmina. A ver, ya. Ok. Algo que hay que también desmitificar con el tema de los antivirus, con el tema de los antimalwares, es
que, bueno, tal vez hay mucho mito, ¿verdad? Y mucha gente piensa que si tengo una consola de antivirus local y que la descargué de internet y que pagué 15,000 colones al año por un antivirus, estoy totalmente protegido. Y eso es una gran mentira. Tal vez no es una gran mentira, tal vez es una falta de conocimiento, ¿verdad? Usualmente los antivirus, anti-malware o los antibots, como lo quieran ver, son una capa de protección, no hay que verlo como la capa general de protección. Justamente lo mencionaba Hernando muy puntual, los primeros antivirus usaban una base de datos de firmas, pero esto era un tema bastante obsoleto. Lo siguen utilizando hoy en día porque sí, porque necesita haber una base de datos de firmas, una base de datos donde consultar a ver si ese es el virus, ¿verdad? Pero usualmente ya esa forma tradicional se ha dejado de lado y se ha optado un poco más por la heurística, se ha tomado un poco más por el machine learning, por la inteligencia artificial, por métodos de sandboxing que vamos a ver en la siguiente filmina, pero también hay que desmitificar mucho el tema de los antivirus y antimalware, ¿verdad? El término EDR, ¿verdad? Lo que es el Endpoint Detection and Response, justamente no es muy conocido. A veces las empresas no conocen, organizaciones no conocen lo que es un EDR, sino que conviven con el famoso antivirus que descargaron y lo colocaron máquina por máquina. Ahora prácticamente las facilidades que brindan los EDRs son muchas, de instalación, de mantenimiento, de organización, de gobierno, justamente hasta a nivel de lo que son las computadoras, pero mucha gente desconoce qué tipo de EDR necesita mi compañía y justamente para eso existen diferentes marcas. Hernando lo mencionaba muy bien, en ATI no hay una marca preferencial, usualmente a los clientes que llegan donde nosotros se les dice, bueno, vamos a trabajar con esta solución que está diseñada a su medida, que está diseñada a su presupuesto y que está diseñada a que usted busque justamente su fin con su negocio, ¿verdad? En cybersecurity hay una regla muy importante que creo que todos los expertos o los que estamos en esta área debemos seguir y es siempre ajustarse a la necesidad del cliente y que el cliente sepa cuál es su necesidad más crítica, ¿verdad? Entonces, si tiene servidores, bueno, enfoquemos a ver qué servidores son los más críticos. Si tiene sus workstations trabajando desde la casa, entonces enfoquemos también a esos workstations. Entonces, existen diferentes dimensionamientos con respecto a los EDRs que a veces la gente tiende a confundir. Es que qué caro es CrowdStrike, es que qué caro es Bitdefender, es que Malwarebytes me sale muy caro, pero no necesariamente tenemos que tener todos esos sistemas, sino tener una capa de protección que igual tenga un análisis de comportamientos, que tenga machine learning, que tenga todas las características que los antivirus de hace años no tenían, ¿verdad? Usualmente han evolucionado bastante las marcas, las casas de ventas de anti-malware han evolucionado bastante con el tema de machine learning, con el tema de crear como se llaman honeypots para detectar malware no conocido, ¿verdad? Los honeypots son, por decirlo así, lo utilizan mucho para poder analizar el malware e inclusive en Costa Rica hemos visto ya empresas que han buscado talento tico para poder trabajar en la parte de R&D, ¿verdad? De desarrollo y de investigación. Entonces, también eso es un área muy importante, la parte más que todo de cómo ha evolucionado estas marcas. El desconocimiento llega a cometer grandes errores en términos de que una solución complementaria en una solución general, bueno, explicándolo bien, los antivirus y antimalware no van a ser la bala de plata para ninguna empresa. A veces se confía mucho los gerentes, los ISOs, el gerente de TI tiende a pensar de que si tengo un EDR va a ser la solución para todo, que me va a defender contra ataques, que me va a defender contra robo de datos, que me va a defender contra extracción de información confidencial, que me va a defender contra ataques de negación de servicio, que me va a defender contra un bot. Eso no es cierto, es solamente una capa de protección, tenemos que verlo en diferentes capas, como una cebolla, ¿verdad? Justamente se recomienda, eso se llama defensa a lo profundo, crear diferentes capas de seguridad. A veces se comete el gran error o se asume, ¿verdad? Que es un tema bastante delicado el asumir en cybersecurity, asumir de que si yo tengo un EDR o tengo un anti-malware, pues voy a proteger todo. Es solo un complemento, hay que desmitificar eso también. Anti-malware versus antivirus versus EDR, tal vez las palabras más de marketing utilizadas en las últimas épocas, ¿verdad? El anti-malware es lo mismo que un antivirus, lo que pasa es que el anti-malware se le ha agregado, por decirlo así, un poquito más de fuerza, un poquito más de tracción, un poquito más de análisis, e inclusive los anti-malwares vienen reemplazando lo que son los antivirus ya
conocidos, ¿verdad? Tal vez a través de la historia. Hablamos de McAfee, Symantec, etcétera. Y ahora tenemos unas marcas tal vez que la gente no conoce, como SentinelOne, como CrowdStrike, como por ejemplo Spy Hunter, como Malwarebytes inclusive, que es uno de los más potentes en el área junto con CrowdStrike, ¿verdad? Y que ya también no solamente es una instalación local, no es como que yo llego, voy a la página, lo descargo, sino que ya brindan soluciones de EDR. ¿Y qué es el EDR? O el EDR, ¿verdad? En español, el EDR viene siendo una consola centralizada, un dashboard gráfico bien fácil de utilizar, bastante intuitivo, por decirlo así, donde tal vez antes no se podía manejar una consola centralizada y ver todos los hosts que tienen los agentes para poder hacer análisis, escaneo, detección, ya justamente a hablar un poco más de la automatización de este tipo de herramientas. En los últimos años se ha implementado mucho el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Dentro de lo que son los antivirus y el antimalware, es algo que viene creciendo. No es que se va a hacer más inteligente el antivirus, ni el antimalware, ni el EDR, sino que más bien los malwares están tomando la inteligencia artificial para poder vulnerar lo que son las consolas que hoy existen, la protección y controles. Entonces también se utiliza como, por decirlo así, si la receta para el éxito del malware es utilizar inteligencia artificial con algoritmos de aprendizaje cognitivos, ¿verdad? Entonces utilicemos también nosotros, los defensores de nuestro lado, aprendizaje también con algoritmos para poder detectar y para poder mitigar y reducir el impacto de ese tipo de amenazas. Adelante con la siguiente, don Hernando. Que ya en esta sí vamos a hablar un poco más de los... Ah, bueno, acá. Aquí tengo unas a la derecha, como pueden ver. Si quiere, aquí se habla, por ejemplo, el Emotet. El Emotet es uno de los ransomware más famosos, tal vez en los últimos años. Es un troyano bancario. De hecho, la imagen que está arriba, acá, que se ve donde dice el Shell Script Decode, con base 64, es una de las formas en las que el Emotet logra ejecutarse, haciendo un análisis, una ingeniería reversa, como se conoce, o un análisis de malware. Justamente uno puede detectar que el Emotet es un virus polifórmico. Eso quiere decir que él va a mutar y él va a cambiar y él va justamente a adecuarse dependiendo del host, del ambiente donde él vive. Es muy similar a lo que es un virus, a un virus humano, ¿verdad? Que se adecua, que como por decirlo así, el COVID, bueno, que sabemos cómo ha funcionado durante el año y medio y creo que la mayoría hemos estado bastante pendientes del tema del COVID. Los virus informáticos son muy similares, ocupan de una máquina y justamente van mutando y van creando nuevos códigos, como por decirlo así, nuevas cepas, y entre ellos, o sea, los que crean el virus saben que esto va a suceder. Entonces, los anti-malwares tratan de detectar esas mutaciones antes de que sucedan, porque justamente al tener un virus polifórmico lo que hace es muy difícil la detección y prácticamente se meten dentro de las computadoras, dentro del código de la computadora para ser parte de ellas, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho detectarlos. Hay un tema que se llama ofuscación del código, que ofuscación es hacerlo ilegible a nivel de lo que es ingeniería reversa y cuesta mucho detectar ese código principal, ese main, ¿verdad? Esas funciones main que justamente traen cualquier otro código. Adelante, Hernando. Creo que falta una. Ajá. Las versiones, por ejemplo, del troyano Emotet incluyen la posibilidad de instalar otros malwares en los equipos infectados. O sea, eso quiere decir que él se comunica con algún tipo de command control o con algún tipo de gestor fuera de lo que es el malware y trata de descargar otros droppers, como se conocen, o que trata de descargar otro tipo de malware en conjunto al que ya él inyectó, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema también más complicado. El Emotet es un virus totalmente enfocado a nivel bancario, tiene ya vectores y a veces uno se pregunta, tal vez si hay que alguien del sector bancario dice, ¿por qué me atacan a mí? ¿Por qué me atacaron a mí? ¿Por qué no atacan a otros bancos? ¿Por qué justamente me atacaron a mí? Bueno, la respuesta está en que toda la mayoría de compañías que existen y que están conectadas a Internet son posibles víctimas o van a ser posibles víctimas objetivos de este tipo de campañas. Nadie se escapa de esto, es una realidad, nadie se va a escapar de un ataque ransomware si no hay buena protección, o nadie se va a escapar de una ingeniería social, como lo decía Leandro al principio, que es uno de los métodos más utilizados para inyectar ese tipo de malware. Entonces ahí está la respuesta. Es la respuesta muy fácil, vamos a ser víctimas de un ataque o aún no lo hemos sido, pero en algún momento lo vamos a hacer. Entonces hay que tener la precaución con todos los sistemas y controles. Adelante, don Hernando.
Ok, y ya esto es hablando un poco más de la evolución, que creo que era aterrizando un poco más lo que teníamos para la presentación, la nueva forma de protección ante el malware, ¿verdad? Tenemos las nuevas palabritas, ¿verdad? Que se utilizan dentro de lo que es los gestores de detección y respuesta. Hablamos de la heurística, que la heurística es una forma de poder buscar, de analizar. De hecho, viene del griego eures, que es justamente de buscar, de analizar, como de explorar, ¿verdad? Justamente la heurística en los antivirus, en los antimalwares, justamente brinda esa capacidad de poder analizar, de correlacionar, de poder buscar automáticamente patrones sin necesidad de utilizar una base de datos de firmas, que es lo que está tal vez más obsoleto, sino que ya existe una forma más fácil de poder hacerlo. Ahora, ¿qué añadimos a la receta del éxito del anti-malware, del antivirus? La inteligencia artificial, como mencionaba anteriormente. La inteligencia artificial se ha vuelto algo muy importante. El problema de la inteligencia artificial es que se requiere mucho procesamiento, se requiere mucha memoria, se requiere mucho código para poder alimentar algoritmos de aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado, ¿verdad? Que son los dos tipos de algoritmos usualmente utilizados dentro de lo que es Machine Learning, ¿verdad? Machine Learning es, por decirlo, una capa superior a inteligencia artificial, donde sí ya utilizamos algoritmos, donde se le dice al antivirus aprenda solito, o yo le voy alimentando su algoritmo para que usted vaya justamente aprendiendo. Esto lo hacen la mayoría de casas. Ahora, que sí, que hay casas que invierten más dinero en desarrollar inteligencia artificial. Pues sí, hay casas muy grandes hoy de venta, digamos, de anti-malwares que dicen, yo tengo una inteligencia artificial buenísima. Pero no quiere decir que la inteligencia artificial que utilicen otras casas sea mala, sino que en realidad esto va mucho dependiendo de la investigación y desarrollo que hagan esas casas y que justamente detectan comportamientos, detectan patrones, correlacionan eventos, correlacionan incidentes que usualmente al ojo humano o al ojo del antivirus no son detectables, pero sabemos que el malware tiene técnicas de evasión, para escapar de diferentes jaulas, por decirlo así, que se le ponen, o de diferentes tipos de detección. Los IOCs, los indicadores de compromiso, ha sido otra parte de la receta, ¿verdad? Otro condimento más a la receta que se agrega al éxito de los antivirus anti-malware, que justamente los IOCs vienen siendo métricas, ¿verdad? Vienen siendo métricas muy importantes para poder detectar virus. Por ejemplo, los IOCs que sacó SolarWinds para lo que pasó en diciembre, que les mencionaba, FireEye. FireEye fue una de las firmas, la firma más grande de ciberseguridad que ha sido hackeada, vulnerada, comprometida el año pasado, y de eso han venido puros desastres, por decirlo así, a nivel de ciberseguridad, porque se ha logrado exfiltrar información de investigaciones de FireEye. FireEye en su momento era la firma que buscaba los APTs, era, por decirlo así, un cazador de APTs, y cuando digo un cazador de APTs era que la firma estaba totalmente enfocada a buscar grupos organizados que crean malware. Entonces, por decirlo así, se vengaron de FireEye y luego lograron comprometer SolarWinds. Sandboxing, una técnica ya más conocida, no tan nueva, pero ya un poco más evolucionada, menos cara. Al inicio era súper caro tener un sandboxing, hablábamos de 30,000, 20,000, 15,000 dólares en la solución. Ahora se ha disminuido un poco el precio porque se ha adquirido en otras marcas, ¿verdad? Entonces también sandboxing es una técnica donde se hace una caja de arena, se analiza el comportamiento del malware y se toma una decisión. Hay una probabilidad de detección que dice, bueno, esto parece malware, suena como malware, habla como malware, parece un ransomware, habla como ransomware, vamos a ver si es un ransomware. Entonces lo saca, lo analiza y dice, sí, efectivamente no es un falso positivo, es un malware. Entonces el sandboxing hoy en día es una herramienta muy útil también y que viene incorporada en algunos EDRs o en algunos EDRs. Análisis de comportamientos, otra técnica bastante novedosa que en este caso junto con sandboxing hace más rápido la detección, que es detectar patrones, ¿verdad? Si la familia de ransomware, de WannaCry, utilizaba este código, probablemente los hijos de esa familia, porque hablamos de familias, ransomware se divide en familias, el malware se divide en familias inclusive. Entonces tenemos muchas familias y si tiene algún tipo de rasgo, ¿verdad? Por decirlo así, aunque suene curioso, si tiene algún tipo de rasgo con la familia WannaCry,
ese tipo de comportamiento lo va a detectar. Estos utilizan firmas, utilizan hashes para detectarlos, muy parecido a lo que son los indicadores de compromiso, ¿verdad? Entonces se utiliza el análisis de comportamiento basado también en diferentes vectores de ataque. La heurística, bueno, para ahí les queda como para un poco más claro lo que es la heurística, ¿verdad? Cómo se utiliza en antivirus, porque la heurística es una palabra que se utiliza en muchos campos, pero en el campo de nosotros lo utilizamos como una parte de investigación, como una parte de análisis de estructura de código, etcétera. Y bueno, la inteligencia artificial que ahora justamente está generando mejores capturas a nivel de malware. Entonces, si contrastamos esto con la primera presentación donde hablamos de los tipos de malwares y vemos lo que tenemos a nivel de defensa, estamos bien, ¿verdad? El problema es no tener nada, o el problema es no saber de esto, el problema es saber cuál es mi EDR más fácil de instalar o cuál se ajusta a mi presupuesto. Bueno, ya existen muchas formas de poder solucionar ese problema. Que tengan todas esas características, sí, ya existen EDRs al nivel del alcance del bolsillo de cada compañía, ¿verdad? Y que pueden justamente tener todas estas características o este tipo de beneficios que hoy tenemos, ¿verdad? Para contrarrestar lo que hablábamos al inicio. La siguiente, don Hernando. Muchas gracias. Otra área que tal vez descuidamos mucho, y yo creo que aquí viene una pregunta para todos los que están hoy presentes aquí en el webinar, es cuántos de ustedes tienen un sistema de antivirus en su celular pagado, ¿verdad? Que diga, yo pagué una anualidad, una mensualidad con X o Y marca, ¿verdad? X o Y Z marca, y que digan, bueno, yo tengo mi dispositivo, no solamente mi dispositivo celular, sino todos los de la casa, que sea la tablet de los niños, la computadora que todos utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, descartemos los televisores, la refrigeradora, la lavadora ahora que se conecta a internet, que inclusive ya deberían de estar incorporadas dentro de este ámbito de protección, pero hablemos de lo que tenga un sistema operativo como Android o iOS. Yo creo que la mayoría, si ustedes se ponen a pensar, no tienen un antivirus o no tienen un anti-malware debido a que nos acostumbramos a que solo la computadora es la que necesita ese tipo de protección, pero no es una realidad, no es una mentira, necesitamos que tener protección a lo que son dispositivos móviles, más ahora dentro de esta pandemia, ¿verdad? Que estamos trabajando en la casa, que utilizamos VPNs, que utilizamos todos los métodos para trabajar, llámese el celular, llámese una tablet, llámese una computadora personal, la han adoptado para trabajar muchas personas y usualmente lo que se quiere es que justamente la gente, digamos, los que crean esas campañas de malware quieren atacar a esas personas que son vulnerables, que saben que no tienen una protección extra en su celular. Bueno, aquí una estadística muy importante, de hecho, el 72% de los usuarios tienen un software antivirus gratuito en su computadora portátil y solo el 50% tienen algún tipo de protección en su teléfono. Eso es un dato muy interesante y es un dato hasta viejo, porque yo esa noticia la saqué y justamente era como el año pasado, pero esto ha aumentado más todavía. La mayoría de gente no tiene una solución paga en su celular, ni inclusive en su computadora, lo cual deja bastante descubierto el tema de protección, ¿verdad? El malware a nivel de Android es muy grande. Si quieres, seguimos con la siguiente información, don Hernando. Bueno, aquí habla justamente de los negocios que se ven afectados por aplicaciones móviles maliciosas. Ajá. El 46% de las empresas sufrió amenaza para su red a causa de un empleado que se descargó una aplicación móvil maliciosa. Y esto es algo de todos los días. Cuando nosotros nos ha tocado analizar ransomware, cuando nosotros nos ha tocado analizar malware en las diferentes compañías o hacer algún tipo de detección de incidente o un plan de incidentes como se conoce el Incident Response Plan en diferentes compañías, nos ha tocado ver y analizar que inclusive los ransomware, los malwares que se infectan en compañías vienen mucho de dispositivos móviles, ¿verdad? Ahora mucha gente, como mencionaba, utiliza su celular para trabajar, utiliza el chat de la compañía, el correo de la compañía y no tienen ninguna protección a nivel de lo que son dispositivos móviles. Esto abre una puerta muy grande para que se meta malware, infecte la red local y pueda justamente llegar y crear una infección mucho mayor. Hablamos de que son virus tipo gusano que se mueven por toda la red, ¿verdad? Y encuentran vulnerabilidades y luego se conectan con el creador de este virus o o con la persona que está detrás de todo esto y logran meter más malware.
es algo que se ve mucho, mucho, mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la parte móvil. Las plataformas Android son muy susceptibles a los ataques de la seguridad cibernética y eso es muy cierto. No es que iOS no sufra ataques, o sea, iPhone no es que no sufra ataques, pero la regulación de firmas a nivel de lo que es Play Store en Android es muy vulnerable. Entonces alguien puede llegar y hasta subir en Play Store un malware, un código que sea firmado, ¿verdad? Que diga que sí es seguro y que al final no es seguro, ¿verdad? En Android también hay otra desventaja. Se puede instalar código, ¿verdad? APKs, por decirlo así, desde fuentes que no son la fuente de Play Store. Entonces, de fuentes oficiales. Entonces, no vienen auditadas, no vienen validadas, no vienen selladas, por decirlo así, para decir, mira, esta aplicación viene con protección de seguridad o se le hizo un análisis estático dinámico del código para ver que no sea ningún tipo de malware, ¿verdad? Entonces, usualmente los dispositivos Android tienen una cantidad gigantesca de malware, inclusive diario, ¿verdad? Se generan bastantes firmas de malware para lo que es dispositivos Android. Hay que tener mucho cuidado con esto. Como les digo, no es que iOS sea mejor, sino que iOS no permite firmas fuera de su App Store, entonces brinda una capa extra de seguridad, por decirlo así. Adelante, don Hernando. Ok, y si ya hablamos un poco de la planificación, por ejemplo, bueno, más que todo buenas prácticas, ¿cómo cerramos con el tema de los anti-malwares y los antivirus? Aquí vamos a ver una lista de consejos, tal vez, porque es una planificación, una organización, es orquestar, es hacer gobierno de lo que tenemos, ¿verdad? A nivel de lo que es nuestras tecnologías, a nivel de empresa, a nivel y esto no incluye que sea una empresa grande, una empresa pequeña, eso es para todos, inclusive hasta dentro de nuestra casa, como les decía. Un antivirus, un anti-malware, ¿verdad? Un EDR siempre va a ser bienvenido, no quiten la opción de no tener un anti-malware, de no tener un antivirus, porque en realidad esto genera realmente bastante detección, ¿verdad? Podemos tener una amenaza viviendo en nuestras computadoras personales desde hace años y ni sabemos, y tal vez ese virus se ha propagado por todos los dispositivos de la familia y ni nunca lo hemos detectado, y hasta que el día que pase que nos roben información o nos controlen la cámara o justamente nos saquen fotos o nos saquen claves, porque usualmente se utilizan keyloggers o rats, ¿verdad? Esos troyanos de tipo remoto, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces va a ser muy tarde. Entonces la planificación, la proactividad en términos de todo esto es bastante útil como buena práctica. Análisis según presupuesto, no tenemos que gastar millones, no tenemos que invertir miles de dólares. Lo que sí necesitamos es una planificación, una organización, un análisis de riesgos, un análisis de todo lo que tiene que ver con el tema de implementación, análisis según vulnerabilidades y amenazas, en este caso también, eso vamos a la parte de riesgos, descubrir cuáles son nuestras amenazas, descubrir cuáles son nuestros riesgos, descubrir cuáles son nuestros posibles vulnerabilidades, ¿verdad? Para poder hacer una reducción de impacto, que eso es totalmente proactivo, no hay que esperar a que nos ataquen. Usualmente nadie pone una alarma en la casa esperando, ¿verdad? Usted no pone alarma en su casa para decir, bueno, se me metieron a robar, voy a poner la alarma, ¿verdad? Usualmente no es así. Usted pone la alarma proactivamente esperando a que si sucede un evento, un incidente en su casa, sea detectado y sea mitigado. Es exactamente igual. Yo no voy a poner una alarma en mi casa una vez que me metieron a mi casa y robaron todo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco más proactivos con la parte de análisis de vulnerabilidades y amenazas y ver justamente a dónde, porque eso es una arquitectura, ¿verdad? La arquitectura de los EDRs, del anti-malware, también tiene una lógica. No es solo ponerlo por ponerlo, sino también saber dónde ponerlo y cómo ponerlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de solución. Ingeniería social, hay que atacarlo desde el vector más débil, que somos los humanos, ¿verdad? Como mencionaba Hernando, hay un spear phishing, hay phishing, hay formas de poder infiltrar malware, de infiltrar archivos contaminados a las compañías. Entonces, es un vector ataque bastante utilizado, bastante fácil de hacer a nivel de lo que es el hacking no ético, perdón. Entonces, se puede hacer mucha campaña de phishing y en alguna de tantas alguien dio clic y bajó el malware. Y eso es lo que esperaba el atacante. Persistencia. La persistencia es una de las grandes ventajas que tienen los cibercriminales. Ellos no se van a cansar de atacarnos porque todo lo tienen automatizado. No se imaginen a una persona que está dándole clic todo el día ahí esperando que caiga, sino que realmente ellos lo que dejan es una computadora en la nube
dándole vueltas a muchas compañías esperando que alguien le dé clic, ¿verdad? Es prácticamente un ingreso, por decirlo así, pasivo para ese ciberatacante, porque en realidad lo único que espera es que usted caiga, y una vez que usted cayó, él prácticamente dice, bueno, dele enter al botón, clic, clic, next, next, y ya usted tiene la compañía infectada de malware. ¿Por qué? Porque hay toda una campaña de ransomware as a service, como el famoso as a service que hoy conocemos como ransomware como un servicio. En web inclusive es baratísimo el famoso R-Evil, que es uno de los ransomware más conocidos también en la última época, en los últimos meses ha estado generando ventas de malware, inclusive en redes indexadas, llámese que usted lo busca en Google y lo puede encontrar en algún foro, y le venden malware a 100, 150, $200, muy barato. Entonces, usualmente el vector de ataque de la ingeniería social se hace un conocimiento, se hace una inteligencia previa para ver por dónde inyectamos, si por el lado mercadeo, si por el lado ventas, si por el lado recursos humanos, inyectamos el correo, se hace todo ese planeamiento y justamente ahí vamos a dar si en ese caso funciona la carnada, ¿verdad? Entonces, ingeniería social, tener entrenamiento, tener todo lo que lleva planificación con respecto al conocimiento de los empleados, que los empleados son la primera línea de defensa y la última línea de defensa, ¿verdad? El empleado un empleado educado va a ser el reflejo de la seguridad de su compañía. Y si es un empleado no educado, entonces ese va a ser el reflejo de la seguridad de su compañía. El SOC, bueno, en este caso hablamos de un equipo de revisión interno o externo. El SOC se puede tercerizar. En el caso que no se tenga con un SOC, se puede tercerizar el servicio, donde es un Security Operation Center, un centro de operaciones de seguridad donde se analiza los logs, donde se toma, en este caso, los incidentes y se les da contención, mitigación o se eliminan falsos positivos. Muy importante la adopción de un SOC. Ahora el SOC es realmente un tema casi que necesario a nivel de cybersecurity para lo que son empresas financieras, para lo que son empresas grandes, digamos, que necesiten una implementación de un SOC es necesario. ¿Por qué? Porque realmente le da mucha visibilidad, le da detección en casi que inmediatez a la detección y probablemente va a ser la mejor forma de poder atacar y reducir ese riesgo inminente que tenemos. Protección de dispositivos móviles, ya lo hablamos, ¿verdad? Muy importante. Y el modelo Zero Trust, que es el modelo de Forrester, que viene del 2011, 2012, 2013, dando bastante que hablar, que es protejamos a lo interno y protejamos a lo externo. No desconfiemos de lo interno, así como desconfiamos de lo externo. Protejamos la red interna, protejamos a nuestros empleados, pero también desconfiemos de todo lo que se genera internamente, al igual que a lo externo. Entonces, con esto ya cierro la charla, porque creo que ya estamos cortos de tiempo, no sé si me equivoco. Don Hernando, no sé si tiene algo más que compartir. Sí, muchas gracias, Alex. Buenísimo. Tenemos un par de preguntas. Antes de pasar a responderlas, solo quiero comentarles a todos de este webinar que sigue. Creo que dentro de un par de semanas, 2 o 3 semanas, ahí les vamos a estar avisando. Entonces síganos en nuestras redes para que vean cuándo va a ser. Será la nube lo mismo que ciberseguridad, es decir, es suficiente con que yo migre aplicaciones y hosting a la nube. ¿Tendré suficiente ciberseguridad? Esa es una pregunta bien interesante y ese va a ser nuestro próximo webinar. Tenemos entonces un par de preguntas. Voy a yo responder la primera y te dejo la segunda, Alex, a vos. Cindy Parkinson nos pregunta, ¿cuál antivirus recomiendan que cubra todos los aspectos que indican? Más ahora que todo lo hacemos a través de la red. Es correcto, todo es digital. Y obviamente la digitalización lo que hace es abrir innumerables portillos a diferentes ataques. Normalmente nosotros no recomendamos un antivirus en específico. Casi cualquiera de ellos tiene capacidades suficientes si está bien administrado y si está bien configurado. Y depende también del tamaño de la empresa, de los presupuestos que tengamos, de qué características tendremos. Nosotros hemos trabajado bastante con 2 o 3 marcas que nos gustan mucho. En particular, Bitdefender es bastante buena, que tiene muchas de las capacidades, incluso las de EDR, y el costo es muy bajo. Kaspersky también, a pesar de que hay gente que no le gusta tanto, Kaspersky es uno de los líderes en el mundo y también tenemos alguna experiencia positiva con ellos. McAfee también tenemos alguna experiencia positiva, pero en lugar de ponerlos a competir entre ellos, más bien la conclusión es casi cualquiera
siempre y cuando tengamos la disciplina de administrarlo de la manera adecuada. Alex, entonces te dejo a vos la siguiente pregunta. ¿Cómo valorar los apps a nivel de ciberataques? Me imagino que se refiere a cómo me aseguro yo de que un app sea suficientemente seguro en la empresa. Alex, ¿estás ahí? Sí, perdón, estaba hablando en mute, perdón. Es una pregunta bastante interesante lo que estaba diciendo, muy buena, porque la mayoría de personas o de organizaciones toman decisiones de comprar una aplicación, ¿verdad? Pero no sabemos si la aplicación viene con un código seguro, no sabemos si esa aplicación puede ser explotada. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? A nivel de aplicación, se requiere hacer un análisis de la aplicación, ¿verdad? Antes de comprarla o una vez ya comprada, se hace un análisis de la aplicación. En el caso que es una aplicación muy customizada o muy hecha para el negocio, hablamos, por ejemplo, de bancos o de alguna empresa en específico que tenga una aplicación tanto móvil, y ahora hablamos de que también muchas aplicaciones mandamos, por ejemplo, si tenemos una pequeña y mediana empresa, nos gustaría tener nuestra aplicación en Android y en iOS para que la gente desde ahí pueda visitarnos, ¿verdad? Entonces también esas aplicaciones corren el riesgo de poder ser explotadas, ¿verdad? De poder ser hasta clonadas y que se vendan en un mercado negro. Entonces sí es bueno tener todo lo que es un ciclo de vida de seguridad a nivel de código de las aplicaciones. Esto incluye análisis de vulnerabilidades, análisis de madurez de riesgo, análisis con respecto a los estándares. Por ejemplo, si hablamos de una aplicación web, hablamos del OWASP Top 10, ¿verdad? Lo que es OWASP, seguir los estándares, o si es a nivel de código, también seguir ciertos estándares de buenas prácticas para poder detectar anomalías a nivel de código o anomalías a nivel, por ejemplo, por el funcionamiento de estas aplicaciones. Entonces, todo un proceso, no es como que la respuesta sea una única respuesta, sino es un proceso que va por capas, y entonces uno puede analizar capa de código de la aplicación y dice, bueno, es seguro, perfecto. Ahora, flujo de la aplicación, vamos a ver si es seguro, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de robo de datos. Tercero, la aplicación responde como yo quiero que responda, ¿verdad? Ante ataques de negación de servicio, ante ataques de overflows de memoria. Perfecto. Se evalúa todo eso y se hace un diagnóstico final. Sí, 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 perfectamente pasó la auditoría, la aplicación es segura, no hay ningún problema, continuemos protegiéndola con otros controles. Entonces es toda una capa de controles y procesos, pero que de igual forma, ¿verdad? Las aplicaciones hoy en día son una área muy débil y que sí está muy buena la pregunta, la verdad. Creo que Cindy fue el que la preguntó, y da justamente al traste con lo que estamos hablando a nivel de lo que son protección con EDRs y anti-malware. Bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas. Nos hacen un comentario de que compartamos la presentación. Efectivamente, la vamos a subir en nuestras redes, entonces estén atentos. Creo que mañana ya va a estar arriba cuando tengamos el video disponible. Muchas gracias a todos. Ahí les queda abajo nuestra dirección de correo, servicios@aticyber.com. Si tienen alguna otra duda o consulta, con todo gusto, y nos vemos en el próximo webinar. Roberto y su equipo, muchas gracias por apoyarnos acá. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.